noches. Es miércoles, estamos en Semana Santa. El domingo reflexionamos sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Le llamamos la entrada triunfal de un rey a su ciudad. Ahora, del domingo a la fecha, pues ya han pasado un par de días y ya incluido este, pues 3, y algunos acontecimientos se dieron en la vida de Jesús. Voy a mencionarlos y voy a escribirlos aquí también para que ustedes puedan tenerlos a partir de el día lunes, después de que vimos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. También en esta hora nosotros vamos a poder comparar lo que es el comienzo del día judío en tiempos de Jesús y lo que sería el comienzo del día acá entre nosotros en nuestro territorio, para poder así ubicarnos más o menos en los acontecimientos, porque pues de repente uno no sabe si, por ejemplo, hoy es miércoles, que es miércoles, también a esta hora ya era miércoles en aquel tiempo o qué día era. Así es que vamos a poder aclarar esas cosas. Pero mientras, vamos a escribir aquí después del domingo, aquí ponemos domingo, conocido como de Ramos. Yo me voy a permitir poner más bien de palmas, ¿verdad? Son ramas de palmas. Entonces, sí, porque la palabra ramos en nuestro tiempo, pues tiene una connotación de algo sencillo, un arreglo floral, por ejemplo, y no tiene el sentido de lo que sucedió ese domingo. Si quisiéramos llamarlo así, sería domingo de palmas o de ramas de palmas, ramas de palmeras que la gente cortó y algunas ramas pudieron haber sido de otros árboles, pero eminentemente de palmeras era lo que más había. Entonces, si le queremos llamar de ramos, sería preferible ponerle de ramas o de palmas, ¿verdad? Aquí podemos llamar de palmas o también de ramas de palmas. Eso sería mejor llamarle. Bueno, eso sucedió un domingo. El lunes, dice la escritura que Juan regresa a Betania y al día siguiente emprende el viaje otra vez a Jerusalén y entonces aquí es donde voy a escribir algunos textos y no le vamos a poner un título porque pues tenemos varias cosas que sucedieron ahí. Mejor vamos a poner lo que ahí sucedió. Primero, vamos a poner aquí uno, la maldición de la higuera. Voy a poner aquí la referencia de los textos bíblicos que narran esto. Marcos 11, 12 al 14. Voy a escribirlo con rojo para que se note la diferencia entre unos textos y otros. Entonces, tenemos Marcos 11, 12 al 14. Espero que se note bien. Uy, uh, parece que necesito conectar la computadora, si no nos vamos a quedar sin corriente eléctrica, pero esto lo resuelvo enseguida.
Es lo bueno que estos aparatitos avisan, así es que ya está. Marcos 11, 12 al 14. También vamos a poner los otros textos de otros libros. Mateo 21, 18 al 19 también lo registra. Entonces aquí ponemos eso y ponemos Mateo. Ya voy a necesitar, a ver, cambio de color. 21, 18 al 19. Y voy a estarme haciendo de los servicios de este hilo. Bien, ahora ese mismo día el Señor Jesucristo iría al templo en, en la entrada triunfal que él hizo, dice la escritura que se dirigió al templo, observó lo que allí había y regresó a Betania. Ahora lo vamos a encontrar de regreso ya en día lunes, pero ya ejerciendo su autoridad, aquella que narra el Evangelio de Juan en los inicios del ministerio de Jesús, muy similar a lo que aquí se va a presentar también, y le vamos a llamar purificación del templo. Entonces, dos, aquí lo voy a poner con círculo para que se note. Uno, dos, purificación del templo. El Señor Jesús va rumbo a Jerusalén, dice la escritura, que buscó fruto en una higuera y al no hallarla la maldijo. Continúa su camino y llega a Jerusalén y entra al templo. Y las citas bíblicas que tenemos para esta parte, aquí pues van a estar Marcos 11, 15 al 17. También vamos a tener Mateo 21, 12 y 13. Y Lucas. Bueno, mejor lo voy a poner aparte para poner completo el nombre del Evangelio, porque ya empiezo a abreviar y eso no quiero hacerlo. Lucas. Lucas también lo narra en el capítulo 19, 45 al 46. Juan también lo narra, pero lo narra al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la interrogante es si hubo dos purificaciones, una al principio de su ministerio y otra al final. Todo apunta que pudo haber habido dos purificaciones. Entonces, el Señor Jesús al inicio de su ministerio purificaría el templo y las cosas después volverían, ¿no? A la normalidad, vendiendo y robando, estafando la gente allí en el atrio del templo y ya para culminar la vida de nuestro Señor Jesús
en la tierra, pues encuentra otra vez las cosas como están, como estaban antes de que Él purificara. Y esto es una situación cotidiana. Lo vivimos, ustedes pueden observar cómo si hay algunas personas ocupando un espacio de manera ilícita, pues llega la policía, los conmina que abandonen, los retira, ya sea por la buena o ya con la fuerza de la autoridad, y permanece limpio el espacio un tiempo. Pero después nos encontramos con que otra vez están ahí y es algo cíclico. Parecería que eso es lo que aquí significó. De todos modos voy a poner la cita de Juan, pero la voy a poner con un color distinto para que la puedan diferenciar y luego enmarcarla. También la voy a enmarcar para que se entienda que no es exactamente aquí en este evento, en el último, eh, en los últimos días de nuestro Señor Jesús. Juan 2, 13 al 17. Bien. Y todavía, por si fuera poco, bueno, le voy a poner por aquí enmarcándolo para diferenciarlo de las otras, ¿no? De las otras referencias. Bien. Entonces, intencionalmente ustedes pueden hacer lo mismo para detectar que esta pudo, todo apunta a que pudo haber sido al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y esta es al final. Bueno, de ahí pasamos a la conspiración contra, contra Jesús. Estas conspiraciones, el mismo día lunes, estarían aquí registradas. Bueno, el versus actualmente lo conocemos como contra, aunque originalmente no significaba contra, pero ese es el sentido que se le da actualmente. Entonces, conspiración contra Jesús. Y esta conspiración la encontramos también en Marcos 11, 18 al 19, es decir, enseguida de estos versos que están aquí. Marcos 11, 18 al 19. Y la encontramos también en Lucas 19, 47 al 48, también enseguida de este texto. Lucas 19, 47 al 48. Esa conspiración es para matar a nuestro Señor Jesucristo. Por allá en el Evangelio de Juan también hay unas menciones de conspiraciones contra Jesús. Ahorita vamos a dejar estas que son muy claras de que se dieron en este día lunes. Solamente hago referencia a que hay otras citas también donde se registran conspiraciones para matar a nuestro Señor Jesucristo. Y las salidas. Aquí esta parte es importante, que están registradas aquí. Salidas, le vamos a llamar salidas y entradas, o entradas y salidas, ¿verdad? Pienso que sería mejor primero entradas, porque que sería lo primero, entradas y salidas a Jerusalén.
Claro, estas entradas y salidas están registradas ya aquí en este día, aunque pues también eso sucedió el domingo, que el Señor Jesús entró y salió, y probablemente el sábado también, pero el sábado no tenemos registro, solamente lo encontramos ya en Betania, o por lo menos no está especificado. Ahora, estos textos sería Lucas 21:37, a ver si tenemos aquí. Primero vamos a poner a Marcos para seguir con el orden. Marcos, aunque esta cita, ahorita que ustedes la busquen, va a mencionar lo de fuera de la ciudad, 11:19. Aquí mismo, 11:19, traslapado con el verso de arriba. Ahora sí, Lucas y eh, en el capítulo 21, versículo 37. Y Juan también va a hacer ahí una aportación en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Bien, pues este es un estudio que pretende darles a ustedes textos bíblicos para tener una idea de lo que sucedió en la última semana de Jesús. Aquí tenemos entonces marcado lo que entendemos por las referencias que hay en estos textos, que esto sucedió el día lunes. Vamos a leer solamente uno de ellos, el primero, Marcos, porque aparece en todos, para detectar lo que aquí el texto bíblico nos está diciendo. Entonces, abrimos la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y leemos a partir del versículo 12. 12. Este, ah, Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron los discípulos. Ahí quedó. Entonces, luego continúa aquí, versículos 11, 15 al 17. Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. 17. Ahora pasamos a la conspiración, versículo 18. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Prácticamente podríamos quitar este versículo 19 y dejar solamente el 18. Eh, Creo que es mejor y así no traslapamos
Y además de que el versículo 19, pues solamente anuncia la salida del Señor Jesús. Entonces, o el abandono de la ciudad, ¿verdad? Ahí está, así se queda mejor. Marcos 11:18, que está señalando la conspiración contra Jesús y que no es la única. Acá, en el mismo eh, texto de Marcos, pues vamos a encontrar más adelante también ese tipo de situaciones. Bueno, ya tenemos aquí lo que sucedió el lunes. Ya, el Señor Jesús abandona la ciudad. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Porque puede ser que se haya ido a Betania, por ejemplo, puede ser que no, pero el martes nos va a decir qué pasó. Voy a borrar entonces, aquí voy a quitar lo de el lunes, voy a quitar estas referencias y bueno, nada más voy a dejar la de la maldición de la higuera aquí. Aquí vamos a, bueno, ya todo esto se va. Aquí nos quedamos con lo de la higuera porque va a aparecer el día martes una referencia para ella. Seca, seca la higuera, seca. Bueno, voy a quitarlo y voy a poner aquí la higuera seca. Además es con el color azul. Aquí ponemos, ahora sí, la higuera seca. Eso ya sucedió el martes. ¿Por qué el martes? Ahorita vamos a ver por qué ya es el martes. Ponemos la referencia bíblica de la higuera seca, Marcos 11, 20 al 26. Tenemos Mateo 20, 21 al 22. Aunque Mateo está antes que Marcos, lo vamos a poner aquí después porque Marcos es el que más datos nos está dando para darle seguimiento. Bien, entonces leemos allí en Marcos este acontecimiento y ya de allí voy a escribir una serie de más datos, citas bíblicas, pero ya les haré algún comentario distinto. 11, 20 al 26. Dice así el texto: por la mañana, o sea, trae la continuidad del versículo 19. Y al llegar la noche, dice el 19, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, ¿en qué lugar se dio este asunto de la higuera seca? ¿Dónde más o menos podemos encontrar este dato? Bueno, la entrada triunfal del capítulo 11 y que termina el versículo 11 dice en el 11: entró Jesús en Jerusalén en el templo y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania. Entonces el Señor Jesús se fue
para Betania. Llegó de Betania y regresó para Betania. De Betania van rumbo a Jerusalén y entonces ahora ya sabemos que de Jerusalén regresarían a Betania ese lunes por la noche y bien, entonces vienen de Betania al día siguiente pasando por el mismo caminito del día anterior y encuentran la higuera seca. En la noche, fíjense, bueno, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, podemos decir o deducir, pues, que fue por la mañana. Ellos salen de Betania por la mañana, el lunes, se encuentran con la higuera, el Señor la maldice. No dice ahí que ya se secó, simplemente la maldice y continúan su camino. De regreso, seguro pasaron por ahí. Pero como era de noche, no podrían haberse dado cuenta que la higuera ya estaba seca, sino hasta el día siguiente, el martes, ya con luz, que vienen de regreso de Betania, rumbo a Jerusalén, es que encuentran la higuera seca. Y así entonces podemos entender cómo el texto dice, al día eh, por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera, estoy leyendo el versículo 20 de Marcos capítulo 11. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también los perdone a ustedes sus ofensas. Ahí termina la narración de la higuera seca. Ahora el Señor Jesús no va a darle una explicación a Pedro ni a sus discípulos acerca del porqué o el significado, cuál fue el propósito escondido detrás de maldecir a la higuera. Simplemente va a abordar el tema de la oración, de la fe, ¿verdad? Y que oremos fervientemente creyendo en nuestro corazón que el Señor nos ha de conceder lo que pedimos. Desde luego que esta declaración tiene sus limitantes que encontramos en otra parte de la Escritura, ¿verdad? Porque no es verdad que Dios nos da todo lo que le pedimos. Lo que sí es cierto es que en otra parte de la Biblia dice que si está conforme a su voluntad, nos será hecho. Y además, en este mismo pasaje menciona que cuidado, porque puede haber estorbo si nosotros estamos peleados con un hermano. Tenemos que perdonarlo, estar en paz con él, para que así, en el sentido de que nosotros le pedimos perdón a Dios por alguna cosa que hayamos hecho, bueno, experimentemos libremente el perdón de Dios, sabiendo que nosotros también hemos perdonado. Bien, y para eso hay otras enseñanzas de Jesús magistrales, aún con parábolas. Pero volvemos entonces a nuestro martes. Y aquí en este martes, lo único que tenemos claro en este pasaje precisamente que recién leímos,
es que él, dice el texto, en el 27, volvieron a Jerusalén. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces, esta parte le vamos a llamar cuestionamiento de la autoridad y voy a echar mano de un recurso que se vale la autoridad de Jesús. Cuando un renglón se acaba y no quiero invadir el renglón desde acá, yo puedo aprovechar la última parte y le pongo por aquí una línea vertical, otra horizontal, que está indicando que esta frase pertenece a la parte de arriba. Eso es válido. Si la hubiera puesto acá, entonces hubiera hecho esto, ¿verdad? Para indicar que pertenecía a la de abajo. Aprovecho para que ustedes también conozcan estos recursos válidos en la escritura. Digo, no solamente en las sagradas escrituras, sino en la redacción en general. Bien, entonces aquí tenemos ese cuestionamiento de la autoridad de Jesús y lo encontramos aquí en Marcos 11, 27 al 33. Marcos 11, 27 al 33. Ahora, lo tenemos también en los otros evangelios. Están aquí marcados, se los voy a escribir también y voy a borrar estos números para que no interfieran. Entonces está en Marcos, como ya lo escribí, pero también está en Mateo 21, 23 al 27. Y está también en Lucas 20, 1 al 8. Lucas 20, 1 al 8. Allá en Juan, y lo voy a escribir también de una manera ah, con otro tono, 2:18 al 22 también fue cuestionada la autoridad de Jesús. Juan 2, 18 al 22. Y podemos pensar otra vez en ese detalle de que al principio del ministerio y al final de su ministerio se encontró con eh, situaciones muy, muy semejantes. Bueno, de aquí nosotros al leer en, en Juan, perdón, en Marcos, que es nuestro libro que nos está guiando en este momento, llegamos al capítulo 12 y dice, entonces comenzó Jesús a decirles las parábolas. Y empieza ya una serie de enseñanzas de Jesús de entre parábolas y expresiones directas, algunas máximas que él va a proferir, que
Ya ahorita es complicadísimo decir eh, en qué momento termina el día martes y comienza el día miércoles, porque aquí sí ya está difuso. Lo que podemos decir, así sin arriesgarnos a incurrir en error, es que en martes y miércoles y aún parte del jueves hay mucha enseñanza de Jesús, hay mucho movimiento, mucho trajín. Aunque algunos comentaristas piensan que el miércoles lo tomó para descanso, para irse ya con sus discípulos, es improbable. No está en la escritura registrado y además es muy difícil que nuestro Señor Jesucristo haya detenido su ministerio por un descanso entre semana. Pensar en que porque el miércoles era día de la purificación, según Levítico, y bueno, argumentos que hay de este estilo, que pareciera que Jesús descansó. No hay razón para pensar que nuestro Señor Jesucristo descansara. Él siempre fue un infatigable predicador, infatigable médico, infatigable viajero. Entonces, además se acerca ya su muerte y él tiene que dejar terminadas muchas cosas. Ha tenido mucho tiempo con los discípulos, 3 años, sus apóstoles específicamente, ¿verdad? Para enseñarles. Entonces, personalmente yo no estoy a favor de la idea de que el miércoles él la descansó. Lo que puedo decir es que toda esta serie de enseñanzas que se van a dejar venir y confrontaciones contra Jesús, enfrentamientos terribles con los fariseos y demás, se pudieron haber dado en estos días de martes, miércoles y aún jueves. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, esto es seguro que es martes, pero de aquí en adelante, aquí voy a ponerle así para que se note, martes, miércoles, jueves, una gran interrogante, ¿verdad? Una gran interrogante. Lo que sí es cierto de que a partir de aquí hay mucha actividad de Jesús, mucha enseñanza de Jesús y mucha confrontación contra Jesús. Eh, son días terribles. Nosotros nos vamos a encontrar hoy miércoles por aquí. Vamos a recuperar un texto bíblico que bien pudo haberse dado en miércoles para de eso hablar y terminar la clase de hoy. Recordando que hoy no es tanto una predicación, ¿no? Sino que los miércoles y los viernes los usamos para enseñanza a manera de curso, a manera de lección. Por eso estos recursos que yo estoy escribiendo aquí, para que ustedes los puedan tener. No voy a escribir aquí, son muchas citas, pero sí se los voy a decir eh, de esta manera aquí oralmente, para que ustedes piensen en todo esto que sucedió en estos días. Igual no voy a estar diciendo las citas porque sería muy cansado también, mis amados oyentes, para ustedes. Solamente voy a decir a manera de título los acontecimientos que se pudieron haber dado en estos días. Jesucristo emitiría la parábola de la conspiración contra el Hijo, ¿verdad? Por allá el lunes hubo una conspiración, ahora él va a enseñar una parábola. Va a ser confrontado respecto del tributo al César. Yo le estoy llamando la trampa del tributo al César.
y luego el garlito de los saduceos, también otra trampa, intento de hacer caer, y luego otra vez los fariseos a la carga, luego Jesús a la carga contra los fariseos, aquí ya empieza ese conflicto terrible y hay una extensión de texto en los evangelios, sobre todo de Mateo y de Marcos y claro también Lucas. Luego va a haber una denuncia de Jesús contra los escribas y los fariseos. Jesús va a lamentar una vez más sobre Jerusalén. Luego va a observar esa ofrenda que una viuda pobre hace y va a hablar de ella, la va a exaltar y en general va a mencionar las siguientes parábolas, aparte de la que ya dije, esa de la conspiración para matar al hijo. Va a hablar, perdón, de las parábolas. Ahorita entro a las parábolas, voy a entrar a las profecías y en su momento están ligadas con alguna parábola. Jesús va a empezar a proferir algunas profecías como la destrucción del tiempo, las señales del fin, las persecuciones venideras, los sacrilegios y las abominaciones, los falsos cristos y profetas también falsos, las señales del regreso de Jesús, de él, y aquí intercalado está la parábola de la higuera, pero continúa con las profecías, ahí está como a manera también parabólica, el tiempo oculto del fin, también Jesús va a hablar de esto, y luego eh, tengo aquí agrupadas también las parábolas de los dos siervos, las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, la parábola de Noé y Lot y la parábola del juicio final. Mucha enseñanza. Entonces es difícil que todo esto se hubiera dado, por ejemplo, el martes y que se haya ido a descansar el miércoles y el jueves hubiera regresado pues ya solamente para los preparativos de la cena del Señor. Entonces, esto es, aquí se los pongo para ustedes. Ahora, respecto del miércoles, que es de lo que queremos terminar en esta hora, voy a borrar todo esto y voy a poner aquí miércoles. Lo que nos queda así como con un porcentaje muy alto de seguridad de que pudo haberse dado el miércoles lo que narran los textos. Aquí otra vez le pongo aquí su línea vertical y horizontal para que se vea que es hacia arriba. Bueno, entonces en esa tentativa de que el miércoles, un día como hoy, un día como hoy, vamos a ver Marcos 14, 1 y 2. Aquí lo ponemos, 1. Aquí vamos a poner primero el título que le estoy poniendo a esto. Voy a usar el título de complot asesino. Versus Jesús. Y esto lo puedo pensar que fue el miércoles porque dice el texto de, no he escrito
el texto de Marcos. Perdón, ahorita de una vez lo escribimos. Marcos, a este ya no quiere pintar, vamos a dejarle lugar al otro. Marcos 14, 1 y 2. ¿Qué dice Marcos 14, 1 y 2? Bueno, dice lo siguiente. 2 días después era la Pascua. ¿Se dan cuenta? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Por eso podemos ubicar este acontecimiento en miércoles, porque dice 2 días después era la Pascua. Sabemos que la Pascua empezaría en viernes. Entonces, si nos regresamos, estaríamos hablando del miércoles. 2 días antes, lo podemos traducir así, 2 días antes de la Pascua, sería entonces en miércoles. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo. Matarlo, este ya es un complot asesino. Se trata de matarlo. No, ni siquiera el texto registra así como enjuiciarlo, llamarlo a cuentas. No, no, aquí el propósito es matarlo. Eh, Ese es el fin, una vez apresado. Dice entonces el texto, continúo leyendo, pues decían en el versículo 2, no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, 2 días antes de la fiesta, ya están pensando cómo hacerle para prenderlo y matarlo. Pero dice, no, durante la fiesta aquí se va a armar un alboroto. Y los romanos pues están prestos para calmar cualquier alboroto a filo de espada. Entonces, mejor nos esperamos a que pase toda la fiesta. Claro, ahí no se llama Semana Santa, ¿verdad? Sino la fiesta, como dice aquí el texto, de la Pascua y de los panes sin levadura. Ese es el nombre de la fiesta judía. Entonces aquí está el complot asesino contra Jesús muy marcado en Marcos 14, 1 al 2. Quiero aclarar que los versículos 3 al 9 que hablan del ungimiento de Jesús en Betania, pues no pudo darse en miércoles. Otra vez aquí Marcos inserta este pasaje, pero no con una intención cronológica, simplemente con una intención de que están diciendo que ya han pensado en matarlo. Bueno, vamos a ver qué sucede con Jesús. Jesús ya tuvo una especie de ritual donde está consciente de que lo van a matar. Porque cuando a él le ungen, él dice, dejen a esta mujer porque me ha ungido para mi muerte. Y esto es lo que es como si hubiera un paréntesis en el Evangelio de Marcos, no que esté asegurando que sucedió precisamente dentro de esos 2 días antes de la Pascua. En cambio, si nosotros le damos vuelta hasta el versículo 10, fíjense ustedes la hilación del pensamiento. Si nosotros omitimos este paréntesis del ungimiento de Jesús que se dio en el Sabbat, porque así lo especifica el Evangelio de Juan, ¿verdad? Allá sí lo dice, 6 días antes de la Pascua. Allá está clarísimo. Entonces, aquí lo podemos entender como una inserción a manera de paréntesis. Voy a leer como si no existiera este paréntesis aquí y verán cómo la idea no se rompe. Dice entonces el texto, eh,
desde acá cuando dice, y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo, pues decían, no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Y pasamos al versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarlo en un momento oportuno. Perfecto. Quiere decir que esto que está aquí narrado sí lo podemos nosotros ubicar en día miércoles. Aquí. ¿Cómo le vamos a llamar a esta, pues, esta actitud tan terrible de este hombre? Bueno, su servidor le ha llamado de la siguiente manera. El, bueno, no le puse tan feo, ¿verdad? Pero la traición del amigo apóstol o el ofrecimiento de Judas, pero cualquiera de los dos títulos, ¿verdad? Pero ya ahí ya hay traición. Por eso lo más duro y fuerte yo le pongo traición del, ¿qué les parece? ¿Poner primero amigo y luego apóstol o al revés? Voy a poner primero apóstol, porque en el orden de los acontecimientos el Señor Jesús nombró a Judas primero apóstol y después a todos les diría que los llamaría amigos. Híjole, qué tremendo. Traición del apóstol amigo o traición del amigo apóstol. La traición de un amigo, no cualquier amigo, sino un apóstol, traicionando al Señor Jesucristo, alguien que él había escogido. Bueno, cuando pensamos en esto, podemos nosotros también traer a la memoria las veces que hemos sido traicionados por alguien íntimo y, ¿por qué no?, también las veces que nosotros hemos traicionado a algún íntimo, porque no estamos exentos también de cometer traiciones. Sea que hayamos traicionado o nos hayan traicionado, podemos tener una idea de lo que aquí sucedió. Y las traiciones, desde luego, son arteras, son cobardes, son con mucha ventaja, con alevosía. O sea, es una cosa tan terrible, aprovechándose la confianza del amigo, ver aquí amigo, podemos decir traición de un apóstol, pero no cualquier apóstol también, sino además amigo. Jesús les llamó amigos. Pues eso sucedió. Podemos aventurarnos a decir que sucedió en ese día miércoles, la traición ya, el ofrecimiento de Judas de entregar a su maestro. Marcos, y damos el salto que les decía, el salto que narra el ungimiento de Jesús en Betania, que ya lo vimos en alguna otra predicación, pero les puedo dar el dato de dónde este, está. Vamos a Juan, vamos a ir al capítulo 12, me parece. Vamos a ver. Exactamente, 12. 12, donde comienza diciendo 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Entonces aquí claramente nos ubica en el tiempo. Entonces, para que ustedes lo tengan, no lo voy a escribir, bueno, lo puedo escribir, pero no tiene caso para que no nos distraiga. Mejor solamente se los digo. La cita bíblica es Juan 12, del 1 al 12, ¿sí?
no, perdón, del 1 al 8 nada más, del 1 al 8. Juan 12 del 1 al 8. Ahí está la narración paralela de Marcos 14 que está aquí. Entonces me regreso a mi texto. Catorce 10 al 11. Ahí está. Marcos 14 10 al 11. Estos dos eventos son los que podemos afirmar que sucedieron en miércoles. Eh, entonces, el complot asesino contra Jesús y la traición del apóstol amigo, ese acercamiento que tiene para con ellos. Bien, hasta aquí llegamos de la lección de hoy. Hay mucho que reflexionar en este asunto, pero estamos a nivel de lección. Así es que mi pregunta para ustedes sería, ¿qué es lo que han aprendido el día de hoy acerca de Jesús? ¿Qué cosa les ha impactado más? Ustedes allá pueden reflexionar sobre esto. ¿Qué de lo que aquí encontramos aplicaría a su vida? Y bueno, había prometido hacer una comparación entre el día judío y el día de nosotros, es decir, el día judío de aquel tiempo y el día de hoy de nuestro tiempo. Pero a propósito de tiempo, pues no quiero hacer más cansado también ya esta lección y excederme en el tiempo. Entonces, el viernes haré esa gráfica muy sencilla para que podamos ubicarla. Sirve de que también nos va a servir para detectar el tiempo de la crucifixión, perdón, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos entonces el viernes. Quiero decirles que si pueden conectarse a las 3 de la tarde, mejor. Va a ser una sola reflexión el viernes, a las 3 de la tarde. En vez de que sea a las 7, me voy a conectar a las 3 de la tarde, que es el tiempo en el que la Biblia menciona que Jesús murió. Entonces, viernes 3 de la tarde. Ya si ustedes buscan en Facebook a las 7, bueno, ya estará ahí grabado lo que enseñamos ese día viernes a las 3. Si quiere estar en vivo, bueno, conéctese. Nos vemos entonces próximo viernes 3 p.m. Que Dios nos bendiga.